Empezamos un ciclo sobre Santo Tomás de Aquino en un momento estupendo porque estamos celebrando el 8º centenario de su nacimiento, que fue entre finales de 1224 y comienzos de 1225. Murió en 1274, con menos de 50 años. Es una figura colosal del pensamiento cristiano, importantísima, se aprende muchísimo de su persona, de su obra, y sigue siendo un gran referente para la vida cristiana. Entonces, vamos a recorrer unas pinceladas sobre su personalidad y después las dos grandes etapas de su formación y como profesor. Conservamos de él mucha documentación, aunque claro, es un tiempo muy antiguo, pero entre que su proceso de canonización se hizo muy poco después de su muerte, en 1319 testificó mucha gente que conocía a sus hermanos, incluso a su madre, y se tienen muchos testimonios directos e indirectos de él. Se pudieron poner enseguida unas vidas, algunas veces pues digamos son muy elogiosas y a lo mejor algún dato uno puede decir quizás está un poco exagerado. Bueno, que a lo mejor algún dato puede ser que sea así, pero vamos, el conjunto lo que refleja es un gran santo, un hombre de estudio, un hombre afable, un hombre dedicado a su trabajo, diríamos pues un santo realmente, y luego además un hombre realmente devoto y con una capacidad de trabajo increíble, al mismo tiempo que era una personalidad muy humilde y que nos ha dejado una obra monumental. Por eso, pues claro, vale la pena dedicarle atención, y es lo que queremos hacer con este curso. Entonces, algunos rasgos. Él pertenece a una familia de guerreros, de caballeros, pero de los de las películas, gente que iba a caballo, que tenía lanzas, que se ponía corazas y que entra en peleas. Su padre probablemente era señor de Rocaseca, pertenecía a la familia de los Aquino, el título no existía en ese momento, no había conde de Aquino, hay un pueblecito que es Aquino, y Rocaseca, y Aquino está muy cerca. Rocaseca está justo en el medio, entre el camino entre Nápoles y Roma. Y era la frontera entre el reino de Sicilia, o de Sicilia y Nápoles, y los estados pontificios, frecuentemente en guerra, porque el rey es Federico II Hohenstaufen, que se le titulaba en la época pues Stupor Mundi, asombro del mundo, asombro también porque hacía cosas un poco raras, ¿no? Y porque no sabía nunca por dónde iba a tirar. Bueno, ya veremos que efectivamente eso tiene su influencia. Era hijo menor, el menor de todos, parece, de Landolfo de Aquino, que era caballero de Federico II, y de Teodora de Chieti, los dos pues de familias emparentadas con la nobleza, con esta nobleza media, vamos a decir, de caballeros, pero mientras que su padre venía del norte, probablemente lombardo, su madre era del sur. Era muy instalada en Nápoles, con muchos hermanos y mucha familia por ahí, y era de origen normando, porque Sicilia tiene mucho trasiego durante la vida y antes de Santo Tomás. Primero ha sido ocupada por los normandos, la familia de su madre viene de ahí, quizá por eso también Santo Tomás de Aquino era tan corpulento, era un hombre de mucha estatura y mucha fuerza, era un normando en el fondo, por su madre. Y habían estado los normandos, habían entrado los Hohenstaufen, alemanes, emparentados con el Sacro Imperio Romano Germánico. Después, en vida todavía de Santo Tomás de Aquino, entran los Anjou, primero en Sicilia, después en Nápoles, que son parientes, el hermano Carlos, pariente de San Luis, rey de Francia, que lo va a conocer Santo Tomás en París. Y después van a entrar los catalanes, primero en Sicilia y bastante después en Nápoles, de manera que eran unas tierras, pues efectivamente, donde los caballeros tenían mucho que hacer, vamos a decir. Eran casi seguro 5 hermanas y probablemente tenía 3 hermanos, aunque no es posible determinar de todo porque algunos nombres, no se sabe si son primos, son parientes o quizá hijos de otro matrimonio de su padre. Pero bueno, una familia muy amplia y en general se llevaban bien con algunas cosas que veremos. Como cosa también que vale la pena tener en cuenta, Hohenstaufen guerrea a veces con los estados pontificios, entonces sus hermanos a veces les pilla, en general son caballeros de los Hohenstaufen, pero como en algún momento es excomulgado en varios momentos, pues a veces se pasan a los estados pontificios, son acusados de traición y alguno, lo hace matar Federico II, de manera que una época también dura en este sentido. Bien. De su personalidad
ya hemos dicho, pues era un santo, era una persona, las personas que le rodearon, su propio ayudante y secretario, pues tenía con él una amistad enorme. Fray Reginaldo, se ayudaban a misa durante muchos años, primero celebraba uno, después celebraba otro, de unos testimonios de él buenísimos, y también las personas que le rodearon. Él también vive en esta época que es el de nacimiento digamos, expansión de la universidad. La Universidad de Nápoles, donde está, se acaba de fundar, la Universidad de París ya lleva unos años, pero en ese momento es cuando se funda el Colegio de la Sorbona, que lo funda San Luis Rey de Francia, cuando él está en París, y él va a estar en ese mundo universitario en expansión, o sea, con el crecimiento, el establecimiento de lo que hoy es la universidad. Y que en ese momento crece gracias a que hay un método que es el método aristotélico, al conocimiento de Aristóteles, Santo Tomás va a contribuir muchísimo, ya lo veremos. Bien, baste con esto, para esos rasgos que decimos que él sigue. Y luego él sigue toda la carrera de profesor universitario, toda. Y además contribuye mucho a la expansión de los estudios teológicos de la orden dominicana, que es bastante nueva. Hace pocos años que se ha muerto el fundador, ha sido canonizado, y hace pocos años que están expandiendo por Italia y donde los va a conocer Santo Tomás. Pero vamos entonces a estas dos partes de su vida. La primera es la formación. Hay que decir también que aunque parezca un mundo tan antiguo y todo tan difícil, con tantas fronteras, Santo Tomás se mueve muchísimo, ya veremos. La formación se desarrolla en 4 lugares. Él nace, como hemos dicho, en Rocaseca, probablemente, ahí a la mitad del camino entre Nápoles y Roma, pero a los 5 años lo mandan a Montecassino, que está también bastante cerca, ahí de Aquino y de Rocaseca. Era un monasterio muy famoso, todavía existe, aunque ha sufrido mucho en la historia, ha sido destruido un par de veces o más. Y ahí lo manda, el sitio era abad cuando tenía 5 años. Incluso se conserva el contrato, con una dote generosa de su padre que deja 2 molinos y 20 onzas de oro para pagar esa formación de su hijo, que está entre los 5 y los 14 o los 15 años. Está allí. Probablemente ahí conoce bastante la escritura, seguro, y luego conoce bastante los comentarios de San Juan Crisóstomo y algunos otros autores antiguos. Santo Tomás tiene una memoria extraordinaria y probablemente un fichero extraordinario también, porque una de las cosas sorprendentes a lo largo de su vida es la cantidad de autores que cita. Es sorprendente. Hoy mismo un autor sería muy difícil que citara tanto, a no ser que tuviera unas lecturas y un fichero monumental. Pues Santo Tomás, yo no sé cómo, quizás se sepa, creo que no, pero desde luego tenía ese fichero y aparte de su memoria, pero todo esto no lo hace de memoria. Bueno, el asunto es que cuando está en Montecassino, ahí está bastante años, porque está más o menos entre los 5 y los 14 años, pues Federico II Hohenstaufen es excomulgado otra vez y entonces asalta Montecassino, echa a los monjes y prácticamente destruye el monasterio. Entonces, pues los monjes tienen que ir y Santo Tomás de Aquino va a Nápoles, tiene 14-15 años. Entonces en Nápoles va a la universidad, que la había fundado el propio Hohenstaufen hacía pues 14 o 15 años, tiene la edad de Santo Tomás de Aquino, la Universidad de Nápoles, que todavía existe y se llama Federico II hoy por hoy. Pues ahí en esa universidad estudia lo que eran los estudios clásicos entonces, que era lo que se llamaba el trivium y el quadrivium, mucha matemática y también mucha lógica, y él va conociendo un poquito a Aristóteles, que era una novedad, porque una parte venía desde muy antiguo, desde ya Boecio, del siglo V, VI, en el mundo latino estaba presente sobre todo la lógica, pero en ese momento se está recibiendo por 2 lados, por Sicilia, precisamente, y por España, se está recibiendo nuevas obras de Aristóteles que vienen de traducciones al griego, del griego al sirio, al árabe, y que llegan y que son traducidas otra vez al latín. Y él está constante, Santo Tomás de Aquino va a estar en constante atención a lo que se está haciendo sobre Aristóteles, una vez que lo descubre. Ya lo veremos. Bueno, decimos, entonces lo hemos visto en Montecassino, entre los 5 y los 14 años, está en Nápoles, donde estudia, donde crece, probablemente vive con sus tías, las casas que tenían allí, que tiene mucho parentesco, como hemos dicho, aunque los monjes de Montecassino tenían allí casa,
los que eran benedictinos, pero él no está allí, está con su familia. Y en cambio conoce entonces a los dominicos, que dimos que es una orden nueva, y le gusta, se siente movido y se presenta como quiere ser dominico, ¿no? Y entonces lo acogen, y esto pasa, decimos, cuando él tiene 19 años, en el año 1244. Entonces lo mandan, dicen, pues vamos a mandarlo a Nápoles, a Nápoles no, estaban en Nápoles, a París, que es donde tiene una casa de estudio potente, y una cátedra, 2 cátedras en realidad. Lo mandan, pero entonces la familia se entera, no le gusta el asunto, porque claro, Montecassino es un sitio bueno, podía llegar a ser abad a lo mejor, o quizá no, pero no les gusta esto de los dominicos, que son además una orden que vive de la mendicidad, vive pidiendo limosna, ¿no? No le gusta nada a la familia, y los hermanos lo interceptan en el camino que va de Nápoles a Roma. Decimos que Roca Seca, y aquí están por ahí por la mitad, y lo llevan a casa, y está ahí más de un año, pues, enclaustrado. Incluso es famoso que le ponen alguna prueba, que le llevan una vez a una prostituta y tal, y Santo Tomás pues la echa, ¿no? Y se sabe también que en esa época él explica a sus hermanos muchas cosas, de fe, de teología, que también estudia las sentencias de Pero Lombardo, que era el libro importante de teología entonces, que no sé cómo lo podía tener, porque los libros eran difíciles, ya en casa de su familia, y también otros libros, lee la Escritura, por supuesto. Entonces, al final, como se ve que no cede, la madre, bueno, se piensa que lo dejó escapar. Entonces, lo dejan escapar y ya va a París. Y entonces empieza ya esta etapa de formación en París, que es con San Alberto Magno. Va a tener mucha relación con él. San Alberto Magno estaba muy al tanto de esto que las traducciones de Aristóteles. Le sirve de secretario. Y San Alberto estaba entonces comentando y dando clases con los libros de las obras de Aristóteles, que era como se hacía clase comentando libros. Entonces no había libros de texto y los libros eran una rareza, eran muy caros. Bueno, está ahí entonces 3 años donde se puede decir que hace la filosofía, completa la filosofía. Primero ha dicho el Tiber y el Quadrivium, ahora hace el recorrido por los grandes libros de filosofía, vamos a ir por los que se manejaban entonces. Y a San Alberto lo mandan a Colonia para fundar unos estudios, para desarrollar unos estudios de la orden dominica, que luego acabará siendo una universidad en Colonia, y se lleva a Santo Tomás de Aquino. Entonces, en Colonia, él hace ya los estudios de teología, que se hacían fundamentalmente estudiando las sentencias de Pero Lombardo, era el libro fundamental. Y luego, ahí está 4 años, entre 1248 y 1252, y allí también ya empieza el itinerario de profesor un poquito, que era lo primero que hacía un profesor era enseñar Sagrada Escritura. En realidad se llamaba exactamente leer la Sagrada Escritura, que era en clase coger la Sagrada Escritura, irla leyendo y comentar aquellos pasajes que los alumnos podían no entender. Los alumnos a veces tenían algo para tomar nota, pero muchas veces era simplemente una cuestión de oír, pensar, y por eso las clases eran muy interactivas también. Esta no, porque esta se leía y simplemente se explicaban algunas cosas, pero todas las demás eran con discusión. Ya lo veremos. Bueno, pues allí en Colonia él ha hecho un primer comentario que curiosamente se conservan los papeles, se conserva es a Isaías, y las notas que él toma para qué hay que decir en cada sitio, que eran comentarios en Santo Tomás de Aquino espirituales, o sea, a propósito de lo que va saliendo de Isaías. Estos son los primeros escritos en absoluto que se tienen de él. También en esos años, o quizá un poco después, como era tan difícil de entender la terminología de Aristóteles, él escribe un pequeño opúsculo que se llama De Ente et Essentia, sobre el ente y la esencia, para explicar a otros jóvenes dominicos cómo es esto. No se sabe muy bien la fecha, puede ser un poco más tarde. Bueno, decimos, está en Colonia y le piden a San Alberto, ayuda a San Alberto, que mande a París, a esas cátedras que tenían los dominicos, que estaban instaladas en su propio convento, 2 cátedras, y que había suscitado en tiempos discusión con los otros profesores, sacerdotes de las diócesis, o sea, no religiosos. Había un poco de pique, pero vamos, un pique que duraba 100 años y con cosas muy serias. Y
le piden un ayudante para una de las cátedras, ¿eh? Y entonces va Santo Tomás. Ya ha sido ayudante de San Alberto Magno, ha hecho el primer tipo de cosas que se hacía, que era bachiller bíblico. Ahora empieza a hacer bachiller sentenciario. O sea, a él le toca explicar las sentencias de Pedro Lombardo, que es el libro más importante de teología, y lo va a ser durante 300 años más, ¿eh? O sea, son unas sentencias, que quiere decir unas proposiciones de fe apoyadas en los padres y en los autores más importantes. Hace una primera gran ordenación muy meritoria, Pedro Lombardo. Y pues es un libro que se utiliza muchísimo y se impone como libro básico, ¿eh? Muy bien, pues a él le toca enseñarlo. Es la segunda actividad como profesor que tiene en París. La primera tiene en Colonia, ahora en París. Bueno, al estar 2 años haciendo esto, ya adquiere la capacidad de ser profesor universitario. Es decir, pasa a ser maestro y pasa a regentar a continuación. Era distinto. Ser maestro era el equivalente a ser doctor, a obtener ya el grado de doctor, ya después de que ha sido bachiller sentenciario, y además ha contribuido con el que lleva la cátedra, ha trabajado con el que lleva la cátedra, pasa a ser doctor. Lo nombra el obispo de París. Y sucede en la cátedra, una de las 2 cátedras de teología que tienen los dominicos. Entonces ya pasa a lo que se llama ser maestro regente, regenta una cátedra. Y ahí va a estar. Entonces ahí es donde ya no solo, él ya ha explicado las sentencias de Pedro Lombardo, pero empieza con otros libros importantes, comentar otros libros importantes de teología, como son pues sobre los nombres divinos, la Trinidad de Boecio, sobre los nombres divinos de Dionisio de Areopagita y sobre la Trinidad de Boecio. Y luego además pues sigue con cursos sobre Sagrada Escritura. Muy bien. Esta actividad como profesor va a tener, diríamos, 3 etapas importantes y luego un epílogo. La primera en la que estamos, que es París, 1252-1259. Después va a estar 9 años por Italia, atendiendo a los estudios, o sea, a los estudios que se está poniendo en marcha la orden de predicadores en muchos sitios, y en Italia en concreto. Va a estar en Orvieto, en Roma, en Viterbo, quizá en Nápoles también, no es seguro. Y después va a tener lo que se llama una segunda regencia en París y el momento final de su vida cuando vuelve a Nápoles y termina su vida en un viaje a Lyon. Pero vamos a recorrerlo un poquito. Ya estábamos en la primera parte. París, hemos dicho, ha sido bachiller sentenciario, ha sido nombrado maestro, se llama Magister in Sacra Pagina, maestro en la escritura sagrada, maestro regente. Bueno, todo esto ahí es donde conoce a San Luis, rey de Francia, que en ese momento acaba de conceder que se haga la Sorbona, que entonces era una residencia, ¿eh? La universidad se acaba metiendo ahí, por eso la Universidad de París se llama la Sorbona, era una residencia de estudiantes. Bueno, pues él está ahí, ha comentado los clásicos, ha dirigido los debates que había, las cuestiones, que ya explicaremos cómo era, y entonces su orden, la orden de predicadores, los dominicos, le pide que vaya a Italia porque están fundando casas de estudio. Entonces sale en 1259 con San Alberto Magno, ¿eh? San Raimundo de Peñafort, que era el maestro general de la orden español, y que es un personaje muy interesante en el derecho, que hace muchas cosas, le pide entonces una obra como para prepararse para dialogar intelectualmente con el mundo musulmán. Entonces, una obra de teología. Entonces, Santo Tomás rehace todo lo que sabía, que había sacado en gran parte de su conocimiento de las sentencias, de su elaboración personal, de todo lo que había oído, de los estudios de los grandes libros, y hace una suma contra gentiles. Se llama así, suma contra gentiles, suma contra oyentes, que en definitiva es como explicar las grandes cuestiones, que son Dios, la creación, cómo es el hombre, cómo es el mundo, cómo actúa Dios en el mundo, cómo se dirige el hombre a Dios,
en tres partes, primera que se llaman 3 libros, se dividían así, se llamaban así, 3 libros, 3 partes, y luego hay una cuarta que son exponer un poco los misterios cristianos, que son la Trinidad, la Encarnación, la Salvación, los sacramentos, y el aspecto final, la escatología, la muerte, la resurrección, el juicio final, etc., ¿no? Entonces, esta es una obra ya muy potente, ¿eh? Entonces, el Papa, por su parte, le pide que haga un comentario a los evangelios. Y entonces, poniendo glosas de los padres, ahí donde otra vez sale ese asombroso archivo que él tenía. Bueno, también evidentemente eso tendría en la orden que se sabe que estaba haciendo muchas cosas. Había mucha gente estudiando, incluso había hecho una especie de enciclopedia de los saberes, que ya estaba en París, eso lo había conocido en París, y entonces hace en estos años una obra muy grande, porque es comentar todos los evangelios con glosas de los padres. Se llama La Catena Áurea. Serían pues 2 volúmenes gruesos, vamos. Ahí es como está editada ahora. Después va Orvieto, entre 1261, bueno, estas obras se extienden en todo este tiempo, estamos viendo un poco dónde vive. De 1261 a 1265 en Orvieto, donde hace la Catena Áurea, donde le pide el Papa, y donde también probablemente es cuando le piden los textos para el Corpus Christi. Le pide el Papa, que él redacta, eso no está muy datado exactamente. Después va a Roma, a fundar allí la Casa de Estudios en Santa Sabina, que es la sede de los dominicos en Roma, una famosa iglesia, donde se celebra, por cierto, el miércoles de ceniza, los papas van allí. Y ahí funda el Estudio General de la Orden. Y ahí empieza a comentar todas las cartas de San Pablo, que les va a comentar el Corpus Paulinus, uno más completo, otro menos completo, pero todo. Y entonces emprende un segundo comentario de las sentencias, también pues para los alumnos que estaban allí, porque él quiere hacer un esfuerzo para que la teología se entienda. Está hablando con dominicos que están empezando, está hablando con cómo lo vamos a formar, y entonces si no hay que rehacer un poco las sentencias. Y entonces, después de haber intentado, haber comenzado un segundo comentario, él lo había comentado, decíamos, en París, había sido bachiller, esto no lo he explicado bien, había sido bachiller, luego cuando está en Italia, eso que había comentado, lo que tenía en notas, lo ha escrito, el comentario sobre las sentencias, 4 libros sobre las sentencias, comentarios 4 libros, que es 4 veces más grande que el libro de Pedro Lombardo. Y ahora, otra vez en Roma, vuelve a estar con nuevos dominicos que están estudiando y dice, bueno, hay que explicarles esto. Y cuando empieza otra vez a decir, no, hay que hacer una cosa nueva porque esto no va. Entonces, con ya lo que había hecho ya, con este comentario que él tiene en las sentencias, el anterior, con la suma contrayentes que había hecho, con las otras cosas muchas que ya había hecho, que no hemos detallado para no aturdir, ¿verdad? Entonces, todo eso, dice, bueno, esto hay que ponerlo en orden. Y entonces, en un esfuerzo notabilísimo, que se puede registrar cuando uno va comparando las cosas, hace una especie de arquitectura de toda la teología que se sabía en la época. Y eso es la suma teológica. La primera parte dedicada a Dios, la creación, con las cosas que Dios crea, el hombre, los ángeles. La segunda parte completamente nueva, bueno, en un 80% nueva, vamos a decir, que es el cómo es la voluntad humana, cómo se dirige a Dios, cómo es la libertad, cómo son las virtudes, cómo actúa la gracia, cómo intervienen, lo decía antes, las pasiones. Bueno, eso es todo lo que se llama la segunda parte, dividida en 2 partes, primera, segunda, que también tenía que servir como base para formar a los dominicos en la confesión. Ellos se formaban al principio simplemente, como todos, con una especie de lista de pecados. Y Santo Tomás lo que hace es, bueno, vamos a ver, los pecados son las virtudes, hay que explicar las virtudes, lo importante es explicar las virtudes. Y después de haber hecho esto, haber compuesto un poco esto, dice, bueno, y después hay que explicar primero cómo es la voluntad, cómo es la libertad, cómo actúan las pasiones. Entonces hace un tratado general de cómo el ser humano mejora. Entonces hace todo ese estupendo segunda parte que es, en definitiva, una moral cristiana desde el punto de vista de la moral de las virtudes, donde se ve también cómo actúa la gracia y cómo actúa el Espíritu Santo. Precioso, es una gran creación de Santo Tomás. Está. Pues esto lo empieza en Roma, donde hace la primera parte, de Dios y su creación. Bien, en esos años es también cuando está en Roma, es precisamente cuando cambia
el rey, entran los Anjou, el hermano de San Luis, con el cual tendrá cierta relación, que además, supongo que por él y también por el Papa lo quiere hacer arzobispo de Nápoles, ¿no? Él lo quiere. Tiene un tiempo de estancia otra vez con el Papa en Viterbo, y allí termina esta etapa italiana de 9 años. Decimos, ha estado en París primero como profesor, Italia con los casas de dominicos de estudios, y ahora le piden volver a París. Es un poco raro que le pidan una segunda regencia, pero en París, hemos dicho, la situación estaba muy complicada por 3 motivos. Uno, las impugnaciones contra las órdenes religiosas y también con su derecho a estudiar, vamos, y también con lo que eran, ¿no? Después, los que eran contra Aristóteles, y por otro lado los que se pasaban, vamos a decir, con Aristóteles y, diríamos, deformaban la fe cristiana, ¿eh? Hay todo un grupo que se llaman los averroístas, que mantienen unas tesis como exageradas en relación con Aristóteles. No se puede explicar con detalle, pero con esto estamos bien. Entonces, 3 frentes, ¿eh? Entonces, con esos 3 frentes aterriza una segunda vez Santo Tomás de Aquino en París, que son 4 años, ¿eh? Bueno, y para entonces ya tiene un equipo bastante potente de gente que le ayuda, de Fray Reginaldo, copistas, pero vamos, él está desarrollando una obra monumental, porque está avanzando. Aquí ya había empezado, pero aquí él personalmente se pone a comentar las obras de Aristóteles. Ha empezado con el de Ánima antes, que le ha servido para saber lo que es, digamos, para utilizar más elementos sobre lo que es la vida, lo que es la inteligencia, que lo ha utilizado en la Suma. Va desarrollando la Suma Teológica, que es una obra monumental de muchísimo trabajo, y luego empieza uno por uno todas las obras de Aristóteles importantes, que no se entiende. Esto no lo explicaba en clase, esto lo hace por su cuenta, ¿eh? Es un trabajo asombroso, ¿eh? Y cuando se cuenta el número de páginas, pues se ve lo muchísimo que trabajaba él con este equipo, ¿no? Bueno, ahí está 4 años, y en el año 1272 le piden que vaya a Nápoles, bueno, que vaya a Italia, y que mire a ver dónde se puede poner otra casa de estudios. Le dice, pues en Nápoles, quizás le apetece también volver a su tierra, a su zona, que tenga muchos parientes, decimos, sus hermanas andan por ahí también. Entonces va a Nápoles, y allí, lo que pasa es que llega y apenas 1 año y medio puede trabajar. Avanza en la Suma, y el 6 de diciembre del año 1273, ha llegado pues a mediados de 1272, parece que dice, bueno, que no sigue. Entonces le pregunta a Fray Reginaldo, ¿por qué no? Y dice, pues porque después de lo que he visto, me parece que todo lo que he escrito es paja. De una famosa... Claro, no sabemos exactamente qué le pasó, pero no quiere seguir, lo deja ahí. Sus secretarios completarán esa parte de la Suma, porque la Suma se queda entonces con una parte sin escribir, la parte última de la escatología y un poco de los sacramentos. Bueno, entonces estamos en la Navidad de 1273. Un poco después, el Papa convoca un concilio en Lyon y le pide que vaya, como le ha pedido también a San Buenaventura. Entonces, pues, bueno, está un poco repuesto, quizá pasa una temporada en casa de una sobrina y ya se pone en camino, no está demasiado bien. En el viaje, eso se sabe, como tuvo un accidente, se golpeó con una rama, se cayó y, bueno, se puso bastante mal, ¿no? Es difícil saber si se cayó porque se había puesto bastante mal o si es exactamente la rama lo que le produjo algo. El asunto es que va a reponerse a un castillo cercano donde tenía una sobrina, casada por ahí, en Maensa, pero él ve que va mal, ¿eh? Y entonces pide que le lleven a una abadía cercana, que era una abadía cisterciense, abadía de Fosanova, y allí se dice que les comentó todavía el Cantar de los Cantares. Él en esta época última de su vida también había estado comentando los Salmos. Y muere el 7 de marzo de 1274. Como decimos, muy poco después, en 1319, o sea, cuando ya todavía quedan sobrinos y sobrinos nietos y mucha familia que ha conocido todo esto y que sabe cosas de él, además de los, vamos a decir, los dominicos que han seguido manteniendo tradiciones suyas, pues
se conserva muchísima cosa. Además, bastantes escritos suyos, algunos, ¿verdad? A pesar de 800 años, cuántas cosas han pasado en la historia, cuántas cosas se han quemado, cuántas expropiaciones, pues se conserva muchísima cosa de Santo Tomás de Aquino y prácticamente toda su obra entera, ¿eh? Incluso con muchísimas copias, hacen pronto muchas copias, aunque hay que decir que Santo Tomás de Aquino es primero muy apreciado, bueno, apreciado por mucha gente, pero claro, permanece como libro fundamental las sentencias de Pedro Lombardo, y solamente en el siglo XVI es cambió las sentencias por la Suma Teológica, lo que supone una cierta revolución y un cambio también de estructuras de la enseñanza de la teología. Pero eso ya viene después, ya lo explicaremos. Ahora lo que hemos hecho ha sido presentar esta gran figura con esas características que tenemos de familia, de lugar, de personalidad, con esa formación, y después también con ese itinerario como maestro.